Capítulo 12. Ite. Oh, no seas tan llorón. Aunque duele. Se supone que pica. Oh, Naruto suspiró. ¿Este niño era una Shikabi? ¿Qué tipo de mala broma cósmica fue esta? Parecía que este tipo no podría salir de una bolsa de papel mojada. Saashi Minato, el hijo mayor de Saashi Takami, no se parecía en nada a su madre, y tampoco actuó como ella. Donde ella poseía cabello plateado y ojos grises oscuros, él tenía marrón oscuro para ambos, donde tenía confianza de sobra, parecía tan espinoso como una estrella de mar. El joven no se destacó de ninguna manera, sin embargo, era una Shikabi. ¿Cómo sabría Naruto esto? Simple, Minato había logrado volar el mismo Sekirei que Naruto había salvado todos esos años. Número 88, Musubi. Afortunada, Musubi había crecido muy bien en los años intermedios, ahora poseía un cuerpo que las mujeres de todo el mundo matarían con mucho gusto, y ella prefería un atuendo tipo Miko con una falda en lugar de Akama. Aunque quizás el único problema con ella sería su inocencia absoluta e ingenuidad. Los dos acababan de caer en el único árbol en el patio de Izumo, directamente después de una pequeña lluvia en la noche, completamente empapado. Aparentemente, Musubi había estado intentando animar al muchacho mostrándole la cara de la luna, y se había olvidado de su aterrizaje. Luego tuvieron el descaro de usar una mentira patética sobre una fuerte ráfaga de viento que los soplaba contra el árbol. ¿En serio? Por lo tanto, Naruto se encontró jugando a ser una enfermera involuntaria para Minato, un poco peor, mientras Miya se encargaba de Musubi. Como Naruto no tenía interés en pelear, y Maison Izumo se consideraba terreno neutral, Minato no tenía nada que temer, bueno, excepto por el temperamento de Naruto. ¿En serio, Kid, vas a estar bien así? Una forma tan descuidada de hacer las cosas hará que te maten algún día, dijo Naruto. Estaré bien, probablemente. Naruto había resistido el impulso de abofetear al chico. Probablemente. Minato se hizo un ovillo, supuestamente para protegerse de la ira de Naruto. Con un profundo suspiro, Naruto se levantó. Me rindo. Omura, ¿podrías lidiar con esto, por favor? Por supuesto, Naruto. Si no puedes tomarlo, ¿por qué no haces un poco de té? El usuario de la llama dijo. Lo haré. Avísame cuando las bolas del mocoso caigan lo suficiente como para ser llamado hombre. Minato hizo una mueca ante la contundente declaración. Ese golpeó un poco demasiado cerca de casa. ¿Y qué si no confiaba en sí mismo? ¿Realmente fue algo tan malo? Bien, después del breve momento de reflexión, Minato sabía que esas eran preguntas estúpidas. Por supuesto que fue algo malo, fue horrible. Él debe tener más confianza, al igual que su madre. Pero fue muy difícil. La presión de ser el hijo de su madre era demasiado. Todos los que la conocían esperaban tanto de él que simplemente no podía mantener unida la autoestima que logró reunir. Era demasiado pedir que lo vieran no como el hijo de Saashi Takami, sino solo por sí mismo. Solo quería ser visto como Saashi Minato, su propia persona. Eso fue realmente demasiado. Por eso había recibido a Musubi en su vida con los brazos abiertos. Finalmente había conocido a alguien que no lo comparaba con su madre, que ni siquiera parecía saber de ella. Y ella estaba dispuesta a estar con él, quedarse con él, apoyarlo, incluso luchar por él. Solo con estos hechos, Minato admitiría que se estaba enamorando rápidamente del ingenuo Sekirei. Un suave toque en su lesión, su rodilla derecha, lo trajo de vuelta de su depresión. Al levantar la vista vio el rostro de la mujer de cabello plateado de antes, Omura si recordaba correctamente. Era infinitamente más gentil que la rubia que se había retirado a la cocina. No dejes que te moleste, Naruto se irrita cuando ve a alguien que no está dispuesto a ayudarse. Es realmente una muy buena persona, dijo Omura, con voz suave. A su manera, está tratando de ayudarte, pero creo que se ha olvidado de lo que es ser débil. Ahora es tan fuerte y se ha visto obligado a ser fuerte a raíz de una enorme tragedia, que la debilidad en los demás parece ponerse debajo de su piel. Ah, está bien. Sé que soy una persona débil, comenzó Minato, solo para ser interrumpido por una voz entusiasta. No, no lo eres. Minato-sama, tienes un corazón fuerte. Musubi declaró enfáticamente, apareciendo en una yukata rosa estampada de sakura. Por alguna razón que Minato no sabía, una gran representación de una flor de sakura se encontraba directamente sobre cada uno de sus senos bastante generosos. Estaba seguro de que hacer que las siguientes palabras de Omura tomaran un significado completamente diferente al previsto. Oh, parece que dos flores florecieron una al lado de la otra. A lo que probablemente se refería Omura era a Musubi y Miya, que estaban al lado y ligeramente detrás de la enérgica chica.
Sin embargo, en su estado aún desconcertado, Minato lo tomó completamente diferente y se sonrojó. Ingenua virgencita. Probablemente se avergonzó de un beso, incluso en privado. Si ese fuera el caso, ¿cómo trataría con sus oponentes, que podrían utilizar el no rito de su Sekirei, que requería un beso? Estaría condenado a menos que Musubi tomara el asunto en sus propias manos cada vez que apareciera un enemigo. Debería alegrarse de que Naruto no fuera un enemigo, el pobre chico no habría tenido absolutamente ninguna posibilidad, algo así como Minaka no tenía ninguna posibilidad. En realidad, ahora que Omura lo pensó, ¿ese hombre alguna vez tuvo una oportunidad contra Naruto? Probablemente no. Entonces, gracias por el préstamo, dijo Minato con incertidumbre, hablando claramente sobre el pequeño préstamo de ropa, ya que el suyo estaba indiscutiblemente empapado y sucio. Como resultado, ahora llevaba un viejo traje azul de salto. Está perfectamente bien. Pertenecían a mi esposo, y son lo único que teníamos cerca de tu tamaño, dijo Miya, haciendo que Minato mirara en dirección a la cocina donde Naruto desapareció. Ese hombre era demasiado voluminoso para estas ropas, tal vez fueron desechadas de su adolescencia. Omura se rió entre dientes, él es su segundo esposo. Lo siento, dijo Minato incómodo. ¿Su segundo esposo? Entonces, ¿qué pasó con el primero? Murió hace bastante tiempo. Una voz masculina irrumpió en los pensamientos de Minato. Minato hizo contacto visual con un Naruto recién regresado, que llevaba una bandeja de té, su primer marido. Te estabas preguntando qué le pasó, ¿verdad? Es bastante obvio. Dijo el hombre rubio mientras colocaba la bandeja en una pequeña mesa. Minato parecía inseguro de si debía decir algo. ¿Qué le dices a ese tipo de cosas? De alguna manera, lo siento no parecía suficiente, mientras que también sentía que incluso eso podría ser demasiado torpe. ¿Minato alguna vez se sintió incómodo? Se sacudió el cerebro por algo apropiado que decir. Entonces, gracias por el préstamo. De nada. Miya se rió ligeramente en su manga. Esto prometió ser una noche interesante. Descanso, Era un poco más de madrugada cuando Minato y Musubi estaban listos para ponerse en marcha, sus ropas finalmente estaban limpias y secas. Sin embargo, al salir, Minato vio un pequeño letrero pegado a la pared exterior de la cerca circundante. Casa abierta en Maison Izumo. Apartamento disponible, 6 tatami y baño. Una habitación, 2 personas permitidas, alquiler a 50.000 yenes por mes. Siga las indicaciones a Maison Izumo. Parpadeando rápidamente, agarró el pedazo de papel de la cerca y corrió de regreso a la puerta principal donde Miya todavía estaba parada. ¿Este letrero sigue siendo válido? La mujer de cabello morado sonrió amablemente, ¿por qué sí? Sin duda lo es. ¿Estás buscando un lugar para alquilar? ¿Sí? Nos desalojaron de nuestro apartamento y no tenemos a dónde ir. Minato dijo enfáticamente con una reverencia, solo para recordar que todavía estaba dentro del rango de audición, lo siento. La sonrisa de Miya nunca vaciló, está bien, Minato-san. Mi primer esposo no fue alguien que rechazó a los que estaban en problemas, y comenzó esta posada. Eso significa. Bienvenido, a Maison Izumo. Miya dijo, inclinándose un poco en un gesto de bienvenida. Minato rápidamente le devolvió el arco con uno de los suyos. No. Estaremos a su cuidado. La naturaleza burbujeante de Musubi se destacó cuando ella lo abrazó con felicidad. Descanso, Minato y Musubi no tardaron mucho en regresar a su departamento anterior y recuperar sus posesiones. La mayor parte fue a una enorme bolsa que Musubi insistió en cargar, por lo que Minato estaba agradecido ya que sabía que no habría ningún método para él para mover esa cosa. Era la mitad de alto que él. Su propietario anterior tosió de mala gana su depósito de años también, en consideración al nuevo compañero de cuarto de Minato. Dijo algo sobre él que necesitaba el dinero si iba a vivir con una chica. Tal vez no era un imbécil tan duro después de todo. Musubi y su llegada a Maison Izumo esa misma tarde no fueron anunciados, siendo el único que realmente notó que era una niña llamada Chio, y la misma Miya que las había llevado a una habitación vacía en el segundo piso. Era una habitación espaciosa, valía la pena el precio que estaba pagando, y se trataba de una oferta de todo incluido. Calefacción, uso del baño en el lugar, electricidad y comidas. Puntuación.
Había tenido que llamar a su madre y decirle que se había visto obligado a mudarse de su lugar anterior, y ella había atracado su asignación como recompensa durante los próximos meses. Así que ahora necesitaba un trabajo. El pago inicial de la habitación quedaba fácilmente cubierto por el depósito devuelto desde su último lugar. Pero ahí estaba el problema: Minato no tenía habilidades sobresalientes. Nada en lo absoluto. Fue deprimente, de verdad. Aunque encontró algunas adiciones de Se Busca Ayuda en el periódico local, no tenía muchas esperanzas. Todos querían trabajadores experimentados en estos días, pero también querían pizarras en blanco que pudieran ser enseñadas y moldeadas. ¿Y qué? ¿Querían pizarras en blanco con experiencia? Las personas que eran tan insensatas que fácilmente podría enseñarles una tarea establecida, y podrían realizarla rutinariamente por el resto del tiempo que estuvieron empleados allí. ¿Es eso lo que querían las empresas? Probablemente, pensó Minato con amargura. Oh. Trabajos de construcción. Bueno, no soy la persona más en forma física, pero definitivamente soy una pizarra en blanco para eso, así que tal vez. Él y Musubi habían comenzado a desempacar todo, cuando Minato de repente recordó algo que hizo que su corazón tartamudeara. Se suponía que su hermana lo visitaría en una semana, y ya no sabía dónde vivía. Ella iba a matarlo si él no la actualizaba. Oh, mierda. Incluso olvidé darle a mamá mi nueva dirección. Olvida a Yukari, mamá ni siquiera se irá lo suficiente como para reconocerme como humano si no se lo digo. Minato pensó en un pánico repentino. No iba a dejarse convertir en pasta simplemente porque no le dijo a su madre dónde vivía ahora. Rápidamente tomó su teléfono celular y marcó el número de su madre. Todavía no debería ser demasiado tarde, y si fue, bueno, escuchó que el círculo polar ártico era agradable en esta época del año. XXXXXXXXX, descanso, XXXXXXXX. Naruto se sentó en una pequeña área de meditación que se había entregado en el fondo del patio de la posada, enfocando sus pensamientos con calma. Había reaccionado mal ante la presencia de Minato, y necesitaba descubrir por qué. No era del tipo que se pusiera nervioso. Entonces, ¿qué tenía el joven que lo irritaba tanto? No tenía una respuesta para eso. A pesar de todo su entrenamiento, tanto reconocido como no, Naruto no tenía idea de por qué había reaccionado a Minato de esa manera. De hecho, casi le recordó la reacción típica de alguien más a algo, pero ¿quién? ¿A quien conocía que reaccionó violenta y furiosamente con personas nuevas o cosas que en el peor de los casos eran un poco irritantes? Naruto suspiró. Meditar sin siquiera una dirección para que él tomara fue tan útil como un Tylenol cuando solo tenía un dolor de cabeza leve. Claro, podría calmarse, recuperar su enfoque y todo ese jazz, pero no era tan probable que obtuviera las respuestas que esperaba. Con otro suspiro, abrió los ojos, solo para ser recibido por un espectáculo que no esperaba. Su paisaje mental, una alcantarilla húmeda y deprimente que representaba su soledad y depresión en su infancia. No había estado allí durante años, no desde que había llegado por primera vez a este nuevo mundo, y descubrió que Kurama estaba en un sueño increíblemente profundo. Mirando a su alrededor, notó que realmente estaba en el área de su mente donde se suponía que su amigo debía habitar, pero no vio ninguna señal de él. «Kurama, ¿estás despierto?». Naruto le preguntó a la oscuridad más allá de las puertas Tori abiertas. «Sí, Naruto». «Es bueno verte», le respondió una voz profunda. Apareciendo de la oscuridad, un enorme zorro peludo rojo se adelantó. Kurama, el antiguo Kyuubi no Kitsune, y el compañero más antiguo de Naruto. Se puso de pie majestuosamente, la tenue iluminación del área similar a una alcantarilla hizo que su pelaje brillara. Una imagen verdaderamente poderosa y una hermosa vista para Naruto, cuyo corazón sintió alivio al ver y escuchar a su viejo amigo. «Está bien, bastante grandioso, mi amigo», se rió Naruto después de unos minutos, rápidamente se unió al gran zorro. Está bien, las risas de Kurama disminuyeron lentamente. «Hay cambios para ti, mi amigo. Sé que fuimos arrojados a la deriva en una grieta, pero nada más. Dime, ¿qué pasó mientras dormía?». Un fuerte suspiro explotó de Naruto cuando se sentó en una silla conjurada. Era su mente, aunque no podía cambiar la decoración general, podía agregar algo como una silla por un tiempo. Naruto luego derramó todo lo que había ocurrido, desde su primer despertar en este nuevo mundo, hasta encontrarse con Miya en el cementerio, hasta su reciente reunión con Sasuke y Minato. No ocultó nada de Kurama, porque no tenía ningún propósito ocultarle nada a su amigo más antiguo. Habló durante lo que parecieron días, experimentando una vez más todas las emociones que había sentido en los últimos años.
dolor y tristeza, desesperación y terror, desesperación y pánico, y más recientemente su renovada determinación y amor. Y a pesar de todo, Kurama se sentó y escuchó, sin interrumpir, siempre con una expresión comprensiva. Hubo un tiempo en el que habría estado alegre de que Naruto hubiera pasado por tanto dolor, pero ese pequeño razonamiento fue borrado cuando el rubio se ganó su respeto. Fue muy difícil, y muchas veces casi se rompió, pero al final Kurama sabía que Naruto siempre haría lo que creía correcto. El punto principal de esta fe es que, a pesar del sueño impotente de Kurama, Naruto nunca intentó usar el poder del zorro. Ese era literalmente el Kurama más vulnerable que había sido, y el hecho de que Naruto no se aprovechara de él era prácticamente un hecho de fe para el antiguo Kitsune. Así que escuchó, y entendió, y sus emociones se enfurecieron dentro de él junto con las de su anfitrión. Entonces ahí es donde estamos parados ahora, terminó Naruto, finalmente mirando hacia arriba y encontrando la mirada de Kurama. Estoy en el juego genocida enfermo de un loco usando una raza alienígena casi extinta para sus piezas. ¿Y lo curioso? Solo soy un Sekirei que no puede igualar su número de colas. Kurama no pudo evitar reírse, solo piensa que si tuvieras solo uno más, podrías hacer el chiste de tener finalmente tanta cola como yo. Estoy bastante seguro de que a Miya podría no importarle ese, respondió Naruto con una sonrisa. Una ceja levantada fue su única respuesta. ¿Cómo levantó una ceja un zorro? Rasca eso, ¿desde cuando Kurama tenía una ceja para levantar? Era una masa gigante de chakra en forma de zorro. Bien, entonces tenía dos brazos humanos, completos con manos, en lugar de las patas delanteras habituales, pero aún así. Espera, se estaba saliendo del camino. Kurama encontró su declaración divertida, pero ¿por qué? Oh, cierto. Miya había seducido efectivamente a Naruto, por lo que tal vez podría poseer un sentido del humor obsceno. Y, por improbable que pareciera, Naruto no podía encontrar en sí mismo estar en desacuerdo. Con otro suspiro, Naruto volvió a llamar la atención del zorro, está bien, te lo concederé. Se miraron el uno al otro por un momento, solo viendo quién rompería el contacto visual primero. Pero, en lugar de que uno de ellos se rompiera primero, ambos rompieron el contacto visual al mismo tiempo, soltando una carcajada. Es bueno tenerte de vuelta, Kurama, dijo Naruto con calidez, sosteniendo su puño derecho. Es bueno estar de regreso, Naruto, respondió Kurama con su propio afecto. Eran hermanos forjados en fuego, guerra y comprensión. Golpeó su gran puño contra el de Naruto, como era señal de su vínculo hace tantos años. XXXXXXXX, descanso. Lentamente, los verdaderos ojos de Naruto se abrieron, solo para ver los orbes marrones de Akitsu a menos de 2 pulgadas de distancia. Akitsu, ¿qué estás haciendo? Ah, a punto de besarte. Sus ojos se entrecerraron con picardía, luego sus manos se dispararon hacia adelante para agarrar la parte posterior de su cabeza y arrastrarla para un beso largo. Rompiendo, sus ojos bailaron con buen humor, ¿eso es lo que estabas buscando, Akitsu? Se acomodó en sus piernas cruzadas, apoyada contra su pecho, tarareando de satisfacción. No era la verdadera razón por la que estaba allí, pero era un pequeño beneficio. Akitsu y el resto de Sekirei y de Naruto habían sentido que su mente se volvía distante, sus emociones se volvieron hacia él y se preocuparon porque no podían sentirlo con tanta fuerza. Sabían que estaba bien, físicamente, pero eso fue cuando terminó, y antes de que cualquiera de los demás pudiera expresar la necesidad de comprobarlo, Akitsu había salido por la puerta. Incluso había derrotado a Miya a toda velocidad, aunque eso podría deberse a que la ruta más rápida al área de meditación desde la cocina sería a través de la estufa, la pared detrás de ella y la comida que Miya estaba haciendo en ese momento. Ese último punto fue probablemente lo que salvó a la posada de la destrucción prematura, ya que todos sabían que Naruto amaba la cocina de Miya. Tenía algo que ver con un sabor del pasado que la mayoría de los demás no podía entender. Todos los Sekirei de Naruto sabían que venía de un mundo diferente, pero solo 3 sabían que había estado casado en ese momento. Así, Miya, Akitsu y Omura sabían que se refería a que la cocina de Miya le recordaba su tiempo con su primera esposa, Hinata. No le regañaron esos recuerdos, en parte porque confiaban en él para no compararlos con el fallecido, y en parte porque sabían que los amaba tanto como a su primera esposa. Sin embargo, fue algo gracioso que Akitsu incluso había vencido a Yume para verificar su Ashikabi, ya que esa mujer ya había estado afuera, ya que había aceptado un desafío de combate de Musubi.
La joven morena prácticamente había llegado al orgasmo cuando vio por primera vez a su salvador de tantos años antes, y quería mostrarle cuánto había mejorado. El combate no había ido a favor de Musubi. Akitsu pronto entraba y salía de una siesta, todavía sentada cómodamente en el regazo de Ashikabi. Le encantaba estar en contacto con él, a pesar de que sus temores de despertarse para descubrir que todo era un sueño habían desaparecido. No había ningún lugar en el que preferiría estar más que en sus brazos. Aunque admitiría que el sexo al azar también era una buena manera de pasar el tiempo. Akitsu recordó cada vez que su Ashikabi la había tomado. La primera era suave y amorosa, la segunda era salvaje y apasionada, la tercera era un rapidito en el baño, y la cuarta, bueno, ella molestaba a Uzume por disfraces cada de vez en cuando, habiendo descubierto un fetiche oculto para el sexo cosplay. Le gustaba especialmente ser una criada y atender a su maestro. Su mente había ido a esas imágenes explícitas. El cuerpo de Akitsu pronto siguió sus impulsos naturales y rápidamente se frotó contra Naruto. No tardó mucho en llegar a un punto álgido desde allí, y pronto los dos estaban ocupados con pensamientos que no tenían nada que ver con temas preocupantes. Afortunadamente, el área de meditación estaba oculta de la calle por la posada, y no había ventanas que daran a ella. De lo contrario, le darían a cualquiera que quisiera mirar, un gran espectáculo. De hecho, el último pensamiento de Naruto fue que probablemente debería hacer del área un lugar cerrado para futuras instancias. Takami le aseguró que Envi no se molestó en apuntar satélites en dirección a Izumo, pero nunca estuvo de más estar preparado. XXXXXXXX, descanso, XXXXXXXX. Minato se sentó a la mesa en el comedor con un sonrojo atómico en su rostro. Su mente aún virgen surgió con todo tipo de cosas improbables que podrían ser la fuente de los gritos de placer que escuchó. Lo peor eran las expresiones completamente indiferentes de todas las otras mujeres en la mesa, como si esto fuera algo habitual. Por supuesto que no podía saber que eso era realmente verdad. ¿Por qué están tomando esto tan fácilmente? El joven exclamó, completamente perdido. ¿No era el esposo de Miya? ¿No debería estar enojada porque él estaba teniendo relaciones con otra mujer en el patio trasero? Bueno, Akitsu es su segundo Sekirei, respondió Miya en un tono tranquilo y despreocupado, sorbiendo su té. Oh, ya veo, dijo Minato distraídamente, luego la declaración dio en el blanco. ¿Eh? ¿Segundo Sekirei? Oh sí, ¿no lo adivinaste ya? Uzume dijo desde el otro lado de la mesa, masticando una galleta de arroz. Todas las mujeres aquí, salvo Musubi, yo y Chio, somos la Sekirei de Naruto. Si tienes curiosidad, pertenezco a Chio. ¿Eh? Pero... ¿cómo? ¿Por qué? El pobre muchacho apenas podía decir una sola palabra. Pensé que esos dos eran una pareja humana normal. Uzume se encogió de hombros. Pensaste mal. Felicidades, aterrizaste en la guarida de otro Ashikabi. Estoy condenado. Minato se lamentó, escondiéndose de repente en un rincón. Solo tenía un Sekirei, y a pesar de lo fuerte que era físicamente Musubi, dudaba que ella pudiera derribar incluso a uno de los de Naruto, y mucho menos a los 8. Durante todo esto, Musubi se veía emocionado, como si la posibilidad de pelear con cualquiera de estas mujeres fuera una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Oh, para eso, dijo Omura con irritación. A Naruto le importa un comino el plan Sekirei, por lo que no te va a atacar. Bueno, hizo una pausa pensativa, a menos que ataques primero. Eso es imposible para mí. Exclamó aterrorizado. No era un luchador, ni siquiera era un amante, no tenía idea de lo que Musubi vio en él. Solo iba a fallar de nuevo. Muy bien, suficiente de eso. Declaró Kocho, de pie sobre la forma agachada del hombre llorón. Eres el Ashikabi de Musubi. Actúa así. Había algo en ti que hizo que se enamorara de ti, así que es mejor que encuentres esa parte y la uses para hacer crecer un par. Su amabilidad. Una voz alegre gritó desde el patio. Todos se volvieron para ver a Musubi parada afuera de la pasarela exterior. Su atuendo se cambió a una camisa blanca y pantalones para su entrenamiento contra Yume, con las manos juntas sobre su corazón. Era una pose muy entrañable. Una vez más, la chica era demasiado linda para ignorarla. Si lo hiciera, inevitablemente sentiría que pateó a ese adorable cachorro que solo quería que lo acariciara. Suyo, comenzó Kocho, solo para ser continuado por Saki. ¿Bondad? ¿Sí? Musubi sonrió y asintió con la cabeza de tal manera que asumiera una victoria. Musubi puede sentir el corazón de Minato-sama, y de allí provienen los más sorprendentes sentimientos de bondad y amor, y hace que Musubi se alegra de ser el Sekirei de Minato-sama.
Kocho y Saki intercambiaron miradas con los demás en la sala. Bueno, supongo que eso es todo lo que importa, dijo Kocho incómodo. Ciertamente, sintió que el amor que recibió de Naruto era la razón por la que ella misma debía estar orgullosa de ser la Sekirei de Naruto. Bueno, si podía sentirse así, suponía que era justo extender esa cortesía a otro Sekirei. ¿Sí? El amor es lo que se necesita para nosotros, Sekirei. Sin amor, no somos nada, y nuestros poderes pueden no existir. Somos seres que prosperan en el amor. Yume declaró en voz alta y apasionada cuando se unió a Musubi al lado de la pasarela. Viniendo del titulado Sekirei of Fate, eso simplemente cimentó la idea en la mente de Musubi de que tenía razón sobre su reacción a Minato. Miya se rió desde su lugar en la mesa. Sí, tienes toda la razón, Yume. Los Sekirei encarnamos el amor, y sin él somos conchas vacías y huecas. La mujer de cabello morado dijo suavemente, su mente volviendo a antes de que Naruto entrara en su vida. Ella realmente se sintió vacía, y sin un propósito, entonces él vino y le dio una nueva vida. Sí, para Miya había pocas palabras de mayor verdad para su raza. No solo eso, Miya, sino que nuestro poder crece con el amor que recibimos y le devolvemos a nuestro Ashikabi, dijo Yume con ambas manos cruzadas sobre su corazón, como si estuviera rezando, y misteriosamente similar a Musubi. Cuanto más amor, amabilidad y comprensión sentimos, mayor nos volvemos. Realmente es lo más maravilloso, sentir el amor de nuestro destinado y poder regresar es igual de maravilloso. Incluso ahora, yo puedo sentir fácilmente el amor que Naruto-sama siente por Miya, Akitsu, Kocho, Saki, Omura, Namiji, Kazeana y por mí. Minato parecía estar animado por estas palabras, tal vez no era tan perdedor después de todo. ¿Podría su bondad natural ser su característica redentora? ¿Podría eso ser todo lo que necesitaba para mantener feliz a una chica tan maravillosa como Musubi? Minato se encontró esperando que fuera, bueno eso, y probablemente comidas regulares, pensó mientras retumbaba el estómago de Musubi. Ara, parece que alguien tiene hambre, dijo Miya con diversión en su voz, con una mano en los labios para ocultar su sonrisa. Kocho, Saki, ya que Akitsu parece ocupado, ¿por qué no me ayudan a almorzar? Por supuesto, Miya, las dos mujeres respondieron en sincronía. Era extraño cómo lo hacían tan a menudo, pero el resto de su grupo simplemente lo pensó divertido y lo dejó solo. Miya se había preguntado en algún momento si era porque estaban alados juntos, pero no había oído hablar de eso de ninguno de los Sekirei gemelos, que inevitablemente tenían el mismo Ashikabi, por lo que lo descartó como una simple peculiaridad. Dos recogidos. Yay. Almuerzo. Musubi aplaudió, agitando los brazos en el aire y haciendo que su abundante cofre rebotara, lo que a su vez captó la atención de Minato. Puede que no haya hecho nada más que besar a Musubi 2 veces, pero maldición si ese cuerpo suyo no ocupó sus sueños. Él y todos los demás hombres de sangre caliente, el bastardo con suerte. XXXXXXXXX, descanso, XXXXXXXX. Naruto y Akitsu terminaron su momento justo antes de que el almuerzo estuviera listo, y se unieron al resto del grupo en el comedor. Minato todavía tenía un pequeño sonrojo en la cara por los gritos de placer recordados, a pesar de que ninguno de los dos sospechosos parecía haber estado en tales actos hace solo unos minutos. El pobre chico moreno no tenía idea de cómo lo logró el rubio. Ah, curry, dijo Naruto mientras Miya y sus dos ayudantes traían el almuerzo. Escucha bien, Minato, asegúrate de comprar a granel. A pesar de sus pequeños tamaños, se quiere y come casi tanto como yo y trato de alimentarlos. Es prácticamente imposible para los pobres de la billetera. Un cucharón hizo contacto íntimo con la cabeza del rubio, y te. ¿Qué fue eso, Naruto-kun? ¿Acabas de ofrecer ir sin almuerzo? Miya preguntó con una voz demasiado alegre que hizo que Minato se encogiera. Nada, querido, respondió Naruto desde su lugar en la mesa. Eso es lo que pensé que dijiste, sonrió Miya. Era bueno tener un esposo entrenado, incluso si ella sabía que era solo un acto. Ella nunca podría no alimentarlo, y él lo sabía. Era exactamente como ella sabía que, a pesar de las otras 7 mujeres, él todavía la amaba con el mismo fervor con el que comenzaron. Ah, malo, dijo Akitsu. Ara, no sé de qué estás hablando, Akitsu, respondió Miya con la misma sonrisa. Esa maldita sonrisa asustó a casi todos los que la miraron, siempre haciendo que imaginaran una máscara de Anya flotando detrás de la mujer. Los otros Sekirei de Naruto se reían detrás de sus manos en la pantalla. Mientras esa maldita sonrisa no estuviera dirigida a ellos, no les importaba a quién se la mostraran. De hecho, fue casi terapéutico. Ah, por favor guarda eso, dijo el usuario de hielo.
No había señales de su nerviosismo en su voz, pero su repentino cambio de minutos hacia Naruto lo mostró fácilmente a los ojos observadores de Miya. Eso marcó otra victoria para el año. Ahora si tan solo pudiera lograr que funcionara en Naruto. XXXXXXXX, descanso, mi, XXXXXXXX. No había nada menos que pánico absoluto corriendo por todo el edificio, e incluso Takami no pudo encontrar una manera de restablecer el orden. La razón por la cual era muy simple, Vi acababa de perder 14 de sus 18 satélites debido a las coordenadas reprogramadas del accidente. De hecho, la razón principal por la que Takami no pudo dar orden fue porque estaba teniendo dificultades para mantener la cara recta, en lugar de estallar en carcajadas. Los 14 satélites de gran alcance se habían estrellado contra Kamikura, la misma isla donde ella y Minaka habían descubierto por primera vez el Sekirei. La misma isla donde Minaka había dejado los restos de la nave espacial Sekirei como ubicación del jefe final para su juego. Desafortunadamente para él, parecía que eso ya no sería utilizable. Como resultado de la caída de los satélites, es casi seguro que la isla fue demolida, y solo pudieron esperar a que el satélite restante en órbita cerca de la isla les diera una imagen una vez que el polvo se calmara. Takami esperaba que la nave fuera destruida, aunque solo fuera porque evitaría que Minaka siguiera abusando de su tecnología. Cuando el polvo se asentó, poco más que un desastre absoluto se mostró en la pantalla. Aparentemente, la nave había sido atacada perfectamente por los 14 satélites que se estrellaban, y fue reducida a algo parecido a escombros de metal. Era una exhibición horrenda, y por primera vez en la memoria de Takami, una expresión de ira pura y sin adulteraciones apareció en el rostro de Minaka. Esto está demasiado lejos. No permitiré que un niño petulante socave todo por lo que he trabajado tan duro. Minaka gritó y pisoteó el pie tan fuerte como pudo. En realidad no era una cantidad muy impresionante, pero el hecho de que lo estaba haciendo fue algo impactante para los empleados. Hiroto Minaka era conocido como un loco imperturbable, que tomaría todo con calma con una sonrisa. ¿Qué vas a hacer, Minaka? Takami preguntó, ni siquiera sabemos quién hizo esto. Oh, sé quién lo hizo, Takami-kun. Fue ese insufrible Uzumaki. El hombre gritó. Y lo he tenido. Estoy desactivando todos sus Sekirei que puedo. Una mano femenina en su brazo lo detuvo, y no le pertenecía a Takami. Los ojos de Minaka siguieron el brazo, hasta la cara de la mujer que lo detuvo. Yamanaka Ino. Y ella le estaba dando una Anya Smile muy familiar. Se estremeció, había pensado que esa cosa terminó cuando Miya se fue. ¿No quieres hacer eso, Hiroto Kaichou?, dijo Ino, la sonrisa nunca se desvaneció cuando una máscara de Anya hizo su aparición detrás de ella. Después de todo, no sabes ese tipo de respuesta que Uzumaki-kun dará. Y no olvidemos a Miya-san. Otro estremecimiento recorrió la columna vertebral de Minaka. Miya, en realidad se había olvidado de ella por un momento, o más exactamente, la había ignorado como una amenaza. Si Ino no lo hubiera detenido, tenía pocas dudas de que Miya lo hubiera cazado y matado, su raza sería condenada. Sacudiendo su repentino miedo, Minaka sabía que solo tenía una opción real. Sí, tienes razón, Yamanaka-kun. Tal vez estaba siendo un poco apresurado, el juego todavía está en juego después de todo. Una nueva sonrisa maníaca encontró su camino en su rostro. Sí, esto no es más que un pequeño problema, la nueva era de los dioses aún vendrá. Takami suspiró. Bueno, al menos Ino lo había detenido. Por mucho que a la mujer de cabello gris no le gustara el chiflado, tampoco quería verlo asesinado. Un resultado que ella sabía era inevitable si él cumplía su amenaza. Lo poco que Naruto le había confiado con respecto a la información sobre su pasado la hizo preguntarse si algún Sekirei podría realmente detenerlo, porque sabía que Minaka no podía hacer nada. Ahora bien, Minaka, sobre Kusano, comenzó Takami. No te preocupes, Takami-kun. Sé exactamente qué hacer. Dijo con una voz dramáticamente profunda. El ojo derecho de Takami se ensanchó, su izquierda actualmente oscurecida por una franja de vendajes.